es una categoría que hace referencia a los procesos sociales e históricos que empiezan en Europa a partir del Renacimiento. El movimiento propone que cada ciudadano fije sus metas según su propia voluntad. Se alcanza de una manera lógica y racional, es decir, dándole sentido a la vida. Se trata de imponer la lógica y la razón, negándose a la práctica de los valores tradicionales o impuestos por la autoridad. La modernidad es un periodo que pone la razón sobre la religión. Se crean instituciones estatales y una constitución. Se garantiza y protegen las libertades y derechos de todos los ciudadanos. Surgen nuevas clases sociales que permiten el bienestar de ciertos grupos poblacionales y causan la pobreza de otros. Se industrializa la producción para la economía. Se garantiza por ser una etapa de actualización y cambio permanente. El significado de modernidad básicamente reside en un nuevo comportamiento del hombre frente a su vida. Este nuevo ethos reside en la confianza que tiene el ser humano para apropiarse de la naturaleza por medios productivos científico-tecnológicos. Es decir, los medios productivos dejan de aparecer como dados y sagrados. Ahora son reconocidos como producidos por los hombres mismos. La modernidad es entendida como un proceso de cambios que buscan homogeneizar a la sociedad, de paso a la creación de individuales y permite que los hechos y objetos sean de conocimientos y apropiación universal. Se la considera como un proceso que necesita una actualización permanente. La modernidad es similar al concepto kantiano de ilustración y antes que esta al antropocentrismo humanista del Renacimiento, que fue muy importante para entender la diferente concepción de la nueva entre la Edad Media y la Edad Moderna, y el debate de los antiguos y los modernos. También es un cambio antológico del modo de regulación de la reproducción social basada en una transformación del sentido temporal de la legitimidad. En la modernidad, el porvenir reemplaza el pasado y racionaliza el juicio de la acción asociada a los hombres. La modernidad es también el conjunto de las condiciones históricas materiales que permiten pensar la emancipación conjunta de las tradiciones, las doctrinas o las ideologías heredadas y no problematizadas por una cultura tradicional. El advenimiento de la modernidad es un proceso lento que dura siglos. El Renacimiento, como hemos visto, sería el primer paso, el que marca la separación con la época posterior. Por modernidad entendemos una serie de rasgos, de características que definen a dicho periodo y que suponen una cierta ruptura, la aparición de un nuevo clima intelectual. Sociales e históricos no se llega a la modernidad con el fin de la Edad Media durante el siglo XV, sino tras la transformación de la sociedad preindustrial rural clásico a la sociedad industrial y urbana actualizada, que se genera con la revolución industrial y el éxito del capitalismo. La superación de la sociedad industrial, por lo que la sociedad postindustrial se dio a llamar postmodernidad. Hola, voy a hablar del impacto social de la modernidad y de las transformaciones en la organización de las naciones. Los estados se convierten para dar paso al poder republicano y a la industrialización. Además, con la aparición de la nación, se debe reorganizar los territorios. Se crean grandes ciudades para conseguir desarrollo y progreso económico y tecnológico. Para las formaciones de las grandes ciudades se crea una constitución, es decir, un conjunto de leyes que controlan la sociedad. Se crean tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo se encarga de dictar las leyes que conforman la constitución. El poder legislativo se encarga de aprobar dichas leyes y el poder judicial se debe hacer cumplir la ley. Nace una nueva clase social que se llama la burguesía. Son aquellas personas que trabajan en estos lugares políticos y colaboran con el Estado. Hacen cumplir la Constitución, es decir, el control del Estado. La industrialización busca hacer crecer la economía.
El desarrollo industrial sirve para la producción de bienes comerciales, ahorrando tiempo y aumentando las ganancias. La industrialización fue un cambio económico y tecnológico muy importante para el Estado. Se forman nuevas clases sociales, que es el proletariado. Está formada por una parte de la población. Son aquellas personas que se encargan de trabajar en la producción masiva de bienes en las fábricas. Ahora voy a hablar del impacto educativo. La modernidad en plano educativo fue definida por los especialistas como un fenómeno típico de la época de transición. La educación se convierte en una oportunidad para acceder a una mejor calidad de vida. Esta transición cambia esquemas tradicionales de transmisión de conocimiento, dando lugar a la sociedad de la información. Presentaciones, en especial la de epistemología postestructuralista, tenderían a disolver las categorías racionalistas universales y unívocas, en que se fundamentan los estudios modernos, y a ratificarlos y fragmentarlos en una variedad de fenómenos. Ante esta posición, la respuesta estándar de Habermas y otros radicales intentan enseñar que es viable una epistemología coherente y que se puede conseguir un entendimiento generalizable de la vida social. Giddens toma otro sendero, el del estudio de la naturaleza de las industrias modernas, edificando su perspectiva de la posmodernidad sobre la forma en la que éstas son conceptuadas. Giddens destacan 4 magnitudes primordiales, propiedades de la modernidad a la que se define inicial y provisoriamente con el grupo de métodos de vida y organización social surgidos en el continente europeo desde el siglo XVII y extendiéndose después universalmente. 1. El capitalismo entendió como el sistema de producción del mercado centrado en la interacción entre el capital privado y la mano de obra asalariada, que involucra la acumulación de capital en el entorno de mercados competitivos del trabajo y productos y el confinamiento de lo económico de lo político. La modernidad no es una cultura, entre otras. La decadencia del dominio del Occidente sobre lo demás de todo el mundo no resulta de crecimiento del efecto de sus magnitudes institucionales, sino de su extensión mundial. La modernidad constituye una estrategia occidental. No obstante, es universalizadora no solo en términos de su impacto mundial, sino en términos del conocimiento reflexivo fundamental a su carácter dinámico. 2. La economía capitalista. Los principales centros de poder de la economía mundial son los estados capitalistas, en los que se organizan economías capitalistas constituyen la fundamental forma de producción. Las tecnologías mecanizadas de comunicación han influido profundamente en todos los aspectos de la mundialización, constituyéndose en un elemento esencial de la reflexibilidad de la modernidad y del progreso, surgimiento de una aldea global sobre el comportamiento mundo tradicional. El sistema de estados nacionales. La noción de soberanía territorial, unida al establecimiento de límites entre los estados, participa de la reflexibilidad característica de la modernidad en su conjunto constituyente. Uno de los principales factores que distinguen al sistema de estados nacionales de los sistemas de otros estados premodernos en las que existían pocas relaciones de esta clase ordenada reflexivamente y donde la noción de relaciones internacionales no tenía ningún sentido.
Las teorías de las relaciones internacionales solo son aplicables a los estados nacionales modernos en los que existe mucho más concentración de poder administrativo que la que existió en sus precursores modernos, acerca de los cuales carece de sentido hablar de gobierno, que hayan negociado en nombre de sus naciones. Militar mundial. El hecho de que la mayoría de los países mantengan una reserva de armamentos tecnológicamente avanzados y hayan modernizado sus fuerzas armadas pone de manifiesto el grado de la industrialización de la guerra que ha llevado a la mundialización del poder militar. Tal mundialización concierne también a las alianzas entre las fuerzas armadas de los distintos países y el carácter global que han adquirido los conflictos a partir de las dos guerras mundiales, especialmente desde el surgimiento del armamento nuclear y el orden mundial, por el equilibrio del terror que, aunque ha suavizado sus rasgos luego de la posguerra fría, subsiste de manera latente, resistiéndose a desaparecer. Nosotros vamos a hablar del concepto de modernidad y posmodernidad. El concepto posmodernidad y modernidad ha sido usado para nombrar principalmente a un extenso número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX, que se prolongan hasta el día de hoy, definidos en diferentes grados y modalidades por su oposición o superación de las tendencias de la modernidad. En antropología y sociología, en cambio, los términos posmodernidad y modernidad se refieren al proceso cultural observado en muchas naciones en el siglo XX, reconocido a inicios de los años 1970. Las diversas corrientes del desplazamiento posmoderno aparecieron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Las características principales del posmodernismo son antidualistas, que quiere decir que la filosofía occidental creó dualismos y así excluyó del pensamiento ciertas perspectivas. El posmodernismo no valora y promueve el pluralismo y la diversidad. Después tenemos la cuestión de los textos. Los textos históricos, literarios o de otro tipo no tienen autoridad u objetividad inherente para revelar la intención del autor ni pueden decirnos qué sucedió en realidad. En el tercer lugar tenemos el giro lingüístico. El lenguaje moldea nuestro pensamiento y que no puede haber pensamiento sin lenguaje. Así que el lenguaje crea literalmente la realidad. Y por último tenemos la verdad como perspectiva. Quiere decir que no tenemos acceso a la realidad, a la forma en que son las cosas, sino solamente a lo que nos parece a nosotros.